El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la atención y tratamientos especializados en ortopedia y traumatología infantil en el IPS con nuestro invitado, el doctor Humberto Galeano. Él es especialista en ortopedia y traumatología infantil, oncología ortopédica, médico del plantel de ortopedia y traumatología infantil del IPS. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Todo muy bien, Vivi. Gracias por la invitación. Por favor, un gusto tenerlo acá y conocer un poquito más todo esto que tienen la atención y los tratamientos especializados. A tus órdenes estamos, para evacuar cualquier duda que tengas. Perfecto. Bueno, comenzamos ya preguntando, ¿en qué lugar físico del IPS está esta parte de ortopedia? Bien. Hoy en día estamos trabajando en dos hospitales principalmente, por una cuestión de una división de edad. O sea, pediatría en el Hospital Central, por una dificultad que tenemos en cuanto a disponibilidad de espacio, sí. Hoy en día cubre hasta los 14 años. Cumplís 15 y pasás a la parte de adultos eventualmente. Nuestra especialidad incluye más que los 15 años. Entonces tenemos que cubrir el Hospital Central, donde están los chicos menores de 15 años. Y hoy en día estamos en el Hospital Ingavi también, que están los chicos mayores de 15 años que van a tener un tratamiento con nosotros. O sea que tenemos esos dos hospitales. Genial. Hasta 14 años y 11 meses en IPS Central. Así mismo, así mismo. A partir de 15 años en Ingavi. Para cirugías e internación. Claro. Ahora, las consultas sí son indistintamente en ambos hospitales sin límite de edad. ¿Hay mucha consulta? Muchísimo. Muchísimo. ¿Cuáles son no sé si los mayores problemas sería la pregunta, no, la mayor cantidad de consultas, ¿por qué? ¿Por qué motivos? Y cuando hablas de ortopedia y traumatología, cabe separar lo que uno piensa en traumatología y piensa en accidentes. Ahora, primero eso va a la urgencia. Claro. No van por consultorio generalmente. Van los controles de estos traumatismos o algunos traumatismos que se colaron porque no fueron tan severos y terminan en consultorio, que es sería el 25% de la consulta en cuanto a trauma. Después tenemos controles de rutina de chicos, alteraciones en el músculo esquelética, o sea que se le ve que tiene pie plano o evaluación de la columna, o algunas otras situaciones un poco más específicas como chicos con algunas situaciones congénitas, que también lo vemos en consultorio. Todo eso abarca la especialidad. Perfecto. Bueno, nada más que para la primera parte del programa para saber de qué vamos a estar hablando. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Bueno, seguimos hablando con nuestro invitado y me encantaría saber cómo está formado este equipo de ortopedia y traumatología infantil en IPS. Bien. ¿Cómo está conformado? Eso tiene una historia, Vivi, en cuanto a que te habrás fijado de que hoy en día es más llamativo que hay especialistas en traumatología, de mano, de columna, cosa que antes no había, en traumatólogo general, ¿verdad? Entonces, el traumatólogo general tiene una noción y tiene un manejo de las patologías infantiles, ¿verdad? Vimos que esto se fue especificando y buscando soluciones más profundas para algunas situaciones, entonces se creó en el 2008
se crearon las subespecialidades en traumatología en IPS. Y una de ellas fue la de infantil. Son médicos traumatólogos que terminaron la formación en traumatología y optan y acceden a una especialización de 2 años más enfocada a la parte de ortopedia infantil, traumatología y ortopedia. Hoy en día somos 13 especialistas y tenemos 2 fellows que están con nosotros, que están haciendo este paso final que te había dicho. Son traumatólogos ya formados que están entrenándose en la parte final de infantil. Y eso después entonces ya van a ser 15. Una vez 15. Que estos Vamos a hacer 15. Terminen esos 2 años, ¿verdad? Sí, 2 años. Tenemos uno que está en segundo año y uno que está en primero, ¿verdad? Pero sí, está creciendo esto, ¿verdad? Claro, está creciendo. Claro. El tema de los médicos es que nunca dejan de estudiar. Y está bien eso, ¿verdad? No, claro, más vale. Mira si se quedan con lo que aprendieron en la facultad nomás. Tal cual. Pero y además todo va cambiando también. La medicina, los avances, los descubrimientos, ya no es lo mismo como se trataba, no sé, hace 20 años como ahora. Totalmente, de a poco se está pasando esto de que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Y se buscan algunas especializaciones aún más, que hasta te puedo decir, dentro de la ortopedia infantil hay otra vez unas ramas, unas orientaciones que ahí tenemos colegas que están orientándose más a determinadas cosas, ¿verdad? Sí. Así que es como vos decís. Claro. ¿Y por ejemplo, cuántos meses tenía el paciente más chiquitito que atendieron? Horas. ¿Horas de nacido? Sí. Sí. ¿Y qué, por ejemplo, puede tener un bebé así? Un chico así fue que tuvo una situación congénita que ponía en riesgo su vida y tuvimos que entrar rápido en conjunto con cirugía infantil y cosas así, ¿verdad? Ahora, cirugías programadas, generalmente en algunas patologías las operamos al mes y medio. O sea, ese es el más chico de una cirugía programada. Y los más grandes... según las reglas de juego es hasta los 18 años, pero hay puntualmente algunos pacientes que tienen condiciones especiales que cumplen 20 y son pacientes nuestros, o sea que los tenemos que tratar, ¿verdad? Hasta que sean más grandes. ¿Se sigue usando las famosas botitas que antes se usaban? Gracias a Dios no. Ay, gracias a Dios, porque yo usé eso. Gracias a Dios no. Qué horror era. Las indicaciones para ese tipo de dispositivos son muy puntuales y muy poco frecuentes, gracias a Dios. ¿Y por qué antes se usaba? Antes, no voy a decir cuántos años, pero 15 años. No, antes se usaba, era normal verla a todos los nenes y las nenas con la botita ortopédica, porque tenías pie plano o tenías al revés, muy así, el arco muy pronunciado. Sí. Gracias a Dios, como dijiste antes, evolucionó esto, ¿verdad? El estudio avanzó, se hicieron comparaciones de grandes poblaciones donde el que usó botita, el que usó plantilla y el que no usó nada tuvieron el mismo final. O sea, entonces, que fue al cohete todos esos años y todo ese gasto que hicieron mi mamá y mi papá. Tal cual, tal cual. Ahora sí hay situaciones puntuales donde puede ser útil algún dispositivo de eso, pero no es frecuente. No es frecuente. Bueno, hay algo que una mamá, un papá puedan hacer para evitar que su hijo tenga algún problema, que tenga que ir a ser atendido? Y a ver, ¿cómo responderte a eso? El problema, si va a existir, va a existir. Es muy difícil que podamos prevenir alguna situación congénita. No, congénita. O alguna predisposición que nosotros la traigamos a padecer cierto tipo de enfermedad, ¿verdad? Ahora, el desarrollo muscular, esquelético de un chico normal implica que un chico haga actividad deportiva, tenga una buena alimentación, no tenga un sobrepeso, haga los controles rutinarios, no se guíen mucho por leyendas que hay de hacerle tal cosa, no, vayan a consultar, para eso estamos, ¿verdad? Y para eso están todas las especialidades, para sacar estas dudas, y si vemos algo que sale del camino correcto, intervenir lo antes posible para que no ocurra nada trágico. El tema, por ejemplo, del andador, que antes también se usaba el andador y después dijeron que no porque el bebé todavía no tiene, no sé, se le deforman las piernas, una cosa así. Contanos eso. Y eso realmente tiene mucho de leyenda de lo que estamos hablando. ¿En serio? Yo recreía. No hay un efecto contraproducente en el desarrollo esquelético del andador propiamente dicho, ¿tá?
Ahora, el andador es peligrosísimo. Eso sí. Tiene una alta incidencia de traumatismo de cráneo. ¿Tá? Sí, sí. A tu chico no se le va a deformar las piernas, pero va a terminar en terapia. Claro. O sea, mal negocio, ¿sí? Sí, sí. El pequeñito no tiene un mecanismo de defensa, un reflejo como para poner las manos cuando va a caer. No va a atropellar. Entonces, lo que sea. Deja de funcionar la ruedita, se tranca y él se va de cabeza. Cierto. Y eso es lo grave. Cierto. Eso es lo grave. Bueno. No ganas nada usando el andador y puedes correr mucho riesgo. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora volvemos a IPS. ¿Cuáles son los consultorios que tienen y las subespecialidades? Porque es demasiado amplio. Sí. ¿Verdad? Una cosa es que sea un defecto congénito, otra cosa es, nació con, las piernitas choquitas, otro problema puede ser, no sé, tuvo un accidente, qué sé yo, no sé. Sí. Vos me tenés que contar. Sí. Mira, tenemos consultorios de lunes a viernes, tanto en el Hospital Central como en Ingavi, ¿sí? Pero hay unos grupos que dividimos, porque te usaría como ejemplo el periodismo, ¿verdad? Sí. Vos haces periodismo deportivo, y otro hace tenis, otro hace fútbol. Claro, sí. Dentro de la ortopedia infantil tenemos algunas ramificaciones, ¿verdad? Y una de ellas es la neuroortopedia. Son chicos con situaciones neurológicas que requieren una especialidad diferente dentro de la ortopedia infantil. Y tenemos un consultorio que es los viernes, que está en el Hospital Central, que es la parte de ortopedia infantil, pero es de neuroortopedia. ¿Ah? El otro consultorio es de traumatología general, que es todo lo que estuvimos charlando. Y el otro consultorio es un consultorio puntual, que es el consultorio de Piebot. Tenemos un grupo de especialistas que están entrenados y se actualizan constantemente en cuanto al manejo del Piebot y hacen un consultorio que es los jueves en el Hospital Central. Contanos más de Piebot. Piebot, pie equinovaro, es una patología congénita, o sea que se nace. Sí. A partir del segundo trimestre del embarazo podemos ver de que el piecito ya tiene una situación diferente y es un pie que tiene algunos desvíos que son llamativos, ¿no? Hoy en día el manejo de esos pies es relativamente simple, ¿verdad? Porque es muy reglado el tratamiento. Es con un método que se llama Ponseti, que incluye unos yesos, 4 a 6 yesos, y después de eso el 90% van a una tenotomía, que es un procedimiento quirúrgico pequeñito, que es esta cirugía que se hace alrededor del mes y medio a los 2 meses. ¿Tá? Y para nosotros que vivimos el cambio entre no hacer Ponseti y hacer Ponseti, es muy dramático el cambio. Antes hacíamos cirugías gigantes con resultados muy pobres y ahora este método es reproducible fácilmente. Claro que tiene sus pies que son complejos, pies que vuelven, pies que nos complicamos en la cancha, pero todos tienen solución. Qué bueno. Es muy bueno. Qué bueno. Y qué bueno es saber que hay especialistas para todo eso, ¿verdad? Y que contamos con esos especialistas. Sí, sí. Es muy bueno porque existen, están a mano, no es complejo. El consultorio para Piebot no requiere agendamiento, es solamente ir ese jueves al Hospital Central de 8 de la mañana a 12 del mediodía, presentarse a ese consultorio, pedir que te agenden y accedes. No tiene mucho lío. Se trata de facilitar esto para poder captar la mayor cantidad de pacientes y encaminarlos a un buen tratamiento. Porque es mucho más simple tratar a un chico pequeño que un chico grande que viene sin tratamiento, donde los resultados empiezan a bajar. Claro. ¿Y esto, por ejemplo, desde cuándo se puede tratar? El diagnóstico se hace inclusive intraútero. ¿Está? Entonces el chico nace, nos avisan a nosotros generalmente y si no, igual se los orienta a que vayan al consultorio y empiezan el tratamiento al finalizar la primera semana o la segunda semana de nacido. Ahí empiezan con los yesitos. ¿Cómo es? Muy chiquititos. Yesitos. No, hay yesitos así. Sí, así son los yesitos. Ay, mi vida. Unas botitas. Bueno, y por ejemplo, en el tema de todas las patologías que ustedes atienden, ¿verdad? Fracturas, traumas, después, contame, traumatología es muy amplio, porque estamos hablando solo de piernas, pero es el cuerpo entero. Sí, sí. Y como te digo, muchas veces pensamos en hacerlo simple de relacionar solamente con trauma y olvidarnos la parte ortopédica. Que si bien la parte de trauma es muy importante,
Más que nada porque hay una situación mundial donde los chicos ahora a partir de la adolescencia empiezan a tener unas exigencias y un entrenamiento que es ya igual que el de adulto. Entonces estamos viendo un aumento de lesiones ya parecidas a la de un adulto, ¿verdad? Por el entrenamiento. Así que esa parte de trauma no deja de ser importante. ¿Entrenamiento en gimnasio estamos hablando? No, ¿O entrenamiento en qué? ¿En todo, fútbol, lo que sea? Gimnasio, fútbol. El claro. chico ahora ya a los 10 años ya no se va a jugar a divertirse, se va a competir ya. La competencia empieza mucho antes y las exigencias aumentan y las lesiones las estamos viendo mucho más que antes, ¿verdad? Entonces esa es una parte importante, ¿verdad? Claro. Ahora, al margen de eso, hay situaciones congénitas, como te había dicho, algunas malformaciones, algunas patologías puntuales. Tenemos chicos hemofílicos, chicos con piebot, chicos con situaciones neurológicas. Las situaciones neurológicas están en relación con el nacimiento, hay otras que aparecen más tarde y tienen un tratamiento y un seguimiento. Tenemos las patologías tumorales también, que hablar de tumor no necesariamente se habla de malignidad. Tenemos tumores que son benignos, pero necesitan un seguimiento. Y después también tenemos la parte infecciosa, trabajamos muy en relación con el pediatra. Perfecto. Bueno, muchas preguntas tengo todavía. Estamos. Perfecto, hacemos un corte, volvemos ya. Seguimos hablando con el doctor Humberto Galeano sobre todo lo de ortopedia y traumatología. Y yo anoté algo acá porque quería preguntar. Patología neuroortopédica, ¿eso qué es? Patología neurológica que se maneja con ortopedia, ¿verdad? Son chicos que tienen alguna situación neurológica que repercute en la parte musculoesquelética, ¿está? O sea, para que pueda explicarte, un adulto que tiene una ACV, por ejemplo, y tiene algunas dificultades de movimiento, eso va produciendo algunas deformaciones en el miembro, ¿está? Sí. Eso es peor en un chico que está en crecimiento, ¿está? Empieza a crecer de una forma diferente o predispone algunos cambios en el esqueleto que le van a traer problemas al chico, ¿está? Entonces ahí se interviene, ¿sí? Y al decirte que se interviene, no estoy hablando solamente de cirugía. Se interviene con dispositivos, con manejo de fisioterapia, con un seguimiento, y cuando es el momento oportuno intervenimos escalando en complejidad para el manejo de eso, ¿verdad? Cirugía simple hasta cirugías muy complejas. Ya. Y patología tumoral, que dijiste que no siempre eran, o sea, uno escucha tumor y ya pensás que es tumor maligno, pero ¿qué puede ser un tumor? ¿Por qué aparece ahí? Genial. Yo me encargo mucho en dar énfasis, de explicar lo que significa tumor, ¿verdad? Porque tumor le decís a alguien y se le cae el mundo. Muchas veces lo asociamos con cosas malignas. Pero tumor, para decirlo de una forma fácil, es la forma elegante que nosotros usamos para decir pelota o masa. O sea, como médico yo no puedo decir... Tienes una pelota. Tener una pelotita, escribir y firmar con mi... Tumor es la descripción de eso, ¿está? Ahora, ese tumor puede ser benigno, puede ser maligno, puede estar en transición entre maligno y benigno. Al decir tumor yo no estoy diciendo nada de eso, ¿está? Algunos tumores son benignos y no le hacemos nada, solamente lo controlamos, lo vemos, ¿está? Otros son benignos y se portan mal, tienen una actividad que van destruyendo algunas cosas y tenemos que intervenir por más de que sea benigno. Y los malignos ni qué decir, ¿está? Pero lo bueno, entre comillas, es que hoy en día la oncología ortopédica tiene una tasa de conservación de miembro del 90%. O sea que por más de que vos vengas, si venís a tiempo, ¿verdad? Con un diagnóstico maligno, podemos conservar ese miembro y podemos luchar esa batalla que cambia mucho de lo que tenemos historias anteriores. Claro. Hoy en día es bastante bueno eso y podemos ofrecerle todo esto a nuestros pacientes. Así que es muy satisfactorio en este momento tratar de luchar eso. Qué bueno. Ahora, ¿cómo
cómo se hace el diagnóstico? Porque es un niño. Sí. El padre, la madre le tienen que llevar a hacer la consulta. ¿Eso significa que le sale así una pelotita, que ven una cosa rara, o puede estar por adentro? ¿Y cómo se ve? Tal cual. Muchos tumores son hallazgos casuales, ¿verdad? Por alguna situación, una bendición, claro. El chico se golpeó la rodilla, se hace la radiografía, ¡pum!, un tumor. Llegamos maravillosamente a tiempo, ¿tá? El siguiente paso es que el tumor muchas veces duele, ¿verdad? El tumor crece, genera destrucción de algunas estructuras o comprime algunas estructuras y genera dolor, ¿tá? El dolor no tenemos que asociarlo siempre con dolor de crecimiento y no darle importancia o hacerle un masajito o algo, ¿tá? Hay que evacuar esa duda, porque puede ser un dolor de crecimiento, bien, pero puede ser algo diferente, ¿verdad? Y esa situación diferente, potencialmente riesgosa, no podemos dejar de hacerle caso. Te quiero pedir un consejo. Decime. Como traumatólogo y como especialista en todo esto, que ves tantos niños con diferentes problemas o situaciones. ¿Qué consejo vos le podés dar a la mamá y al papá para ese niño desde que nace hasta que se va desarrollando? ¿Qué tenemos que hacer para el buen desarrollo de nuestros hijos? Yo creo que la mamá, el papá, la abuela sigan su instinto de protección, pero no el instinto de que mi experiencia me brindó la sabiduría para quedarme tranquilo con eso, ¿tá? Si hay algo que como mamá no te cierra y la abuela te dice, no, eso es así nomás, no compres eso, ¿tá? Sino que evacúa esa duda. Puede ser una tontería, pero como te dije, prefiero quedarnos con ese error de que fue una tontería y no con un error de no haber consultado y haber podido cambiar la vida de un chico. Entonces, dolores, aspectos diferentes, situaciones diferentes de cuanto a molestia del chico, acudir a consulta, ¿tá? Si no, es aconsejable un control ortopédico una vez al año del chico, ¿tá? Por más que no veas nada, van a consulta, lo medimos, lo evaluamos y nos quedamos tranquilos todos. O sea, esa es una muy buena recomendación. Una vez al año, aunque esté espectacular el nene, le llevamos a hacer un control. Es lo que se aconseja, ¿no? Muchos pediatras ya están con ese chip, claro. Y una vez al año lo vamos, antes que empiecen las clases o cuando son muy pequeñitos, igual una vez al año, y todos nos quedamos tranquilos y felices. ¿Qué pasa con los chicos que tienen los piecitos así, que caminan? Tienen el pie bien, pero caminan así para adentro o para afuera. Que caminen para afuera no me preocupa tanto. O sea, generalmente podemos ver. En realidad, el eje del pie puede ser o paralelo o un poco para afuera, ¿verdad? Para adentro es el que no tiene que ser, ¿tá? Pero, a pesar de eso, hay un periodo del desarrollo donde esperamos que los chicos caminen con los pies para adentro y no necesariamente es anormal. ¿Está? ¿Qué edad? Y desde el inicio de la marcha hasta aproximadamente los 8 años donde solemos ver que caminan con los pies para adentro, pero dentro de algunos parámetros que los evaluamos en consultorio. Sí. O sea, que el pie esté torcido como un riñoncito, no. Claro, no. Pero que la marcha esté así, sí lo podemos ver. Perfecto. Otra consulta. ¿Es cierto que no hay que, se le puede soltar o se le hace mal al niño si se le agarra de las manitos y se le alza así para jugar, para hacer avioncito, qué sé yo? Sí. Muchas veces dicen que le salió el hombro. En realidad lo que ocurre es la luxación de un ligamento a nivel del codo, ¿tá? Justamente se llama codo de niñera, ¿tá? Porque ocurre con ese mecanismo, ¿tá? Ocurre porque le alzamos al chico o porque le estamos atajando y el chico se nos tira, claro. O a veces inclusive cuando están dando vueltas se le tranca el brazo y ocurre eso, ¿tá? No hay un evento traumático de una energía que justifique que se haya roto el brazo, pero hay un dolor importante y no pueden mover el brazo. La solución es muy simple, que se le hace una pequeña maniobra y el chico inmediatamente mejora, ¿tá? Pero sí existe eso. O sea, que no es aconsejable levantarle los brazos. Y no es un juego bueno. Bueno, no es un juego bueno. No. Estamos aprendiendo. Bueno, ¿cómo se accede? Ahora volvemos a lo que habíamos hablado antes del pivot. ¿Cómo se accede a ese tratamiento? O sea, se hace el diagnóstico, ¿verdad? Pero ¿cómo se accede al tratamiento y cómo es ese tratamiento? Hoy en día en el país hay un programa para pivot que está aprobado. Sí. O sea que
no teniendo IPS, pueden acudir generalmente a los hospitales grandes o en el interior a los hospitales de cabecera departamentales, donde te van a orientar para acudir a este tratamiento. ¿Tá? El tratamiento es gratuito. ¿Sí? Hay que interiorizarse de eso. Una vez que nace el chico, se ve el piecito, saber que hay solución y que la solución no es compleja y se acuden a estos centros. En IPS son los jueves. Los jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía en el Hospital Central, en planta baja, pabellón 2. Van directo, sin agendamiento, sin nada, y ahí acceden al tratamiento. ¿Tá? ¿Hay mucho pie-bot? Pie-bot va a haber siempre. ¿Tá? Es más, hay datos de que Tutankamón tenía pie-bot. No me digas. Sí, Steve Gerrard, un jugador de fútbol inglés, tiene pie-bot. 1 de cada 1000 bebés va a tener pie-bot. Eso es en Paraguay, en Japón, en Rusia, en todo. Esa es la frecuencia y va a seguir siendo esa frecuencia. Así que vamos a tener siempre pie-bot. ¿Y la cantidad de pie-bot que llega a IPS? Como IPS maneja un universo importante de asegurados, estamos teniendo aproximadamente cada 3 semanas un nuevo chico que inicia el tratamiento. ¿Ah? Se suman los chicos que ya vienen con su yeso, así que en el consultorio de pie-bot se tienen entre 8 a 10 niños que están entre controles de los pies o cambio de yeso o que están iniciando el tratamiento. Claro. ¿Y varía el tiempo de tratamiento en la edad en que uno lleva al niño con pie-bot? Hay un límite. Si viene un adolescente para recibir el tratamiento por primera vez, claro que es mucho más difícil. Pero entre un chico de 1 semana y un chico que empieza el tratamiento a los 2 meses, no hay mucha diferencia. La diferencia es el chico, ¿verdad? Porque es diferente hacerle un yeso a un recién nacido que a un gordo de 6 meses que te está pateando, te está mandando a la China. Es mucho más difícil hacer la maniobra de forma correcta. Pero el resultado generalmente es muy bueno. Claro que hay pies que son muy difíciles de manejar y esos sí pueden tener más yesos. ¿Y cuántos yesos más o menos sería? El difícil. El difícil. Y el difícil tiene los 6 yesos, va al quirófano y muchas veces quiere volver y requiere hacer unos yesos otra vez, que pueden ser 4, algunos son muchos más, no es lo ideal, pero sí hasta que vaya corrigiendo todo eso. ¿No? ¿Siempre va a quirófano después de los yesos? El 90% de los casos van al quirófano. Pero que es algo pequeñito, decías, ¿verdad? Es una cirugía que se hace percutánea, o sea, no requiere puntos, se hace la cirugía del tendoncito, se hace el yeso encima y es bastante... Claro, el tendón es el problema. Es el Aquiles, el tendón de Aquiles, que está cortito. Se corrigen todos los desvíos y lo último que te queda es un pie en punta, que necesitamos trabajar sobre ese tendoncito para terminar el tratamiento. ¿Y después tienen rehabilitación o alguna cosa así? Después viene la fase más difícil, ¿verdad? Que es el uso de un dispositivo, que es una férula. Habrás visto unas botitas que tienen una barra. ¿Verdad? Que ese paso del tratamiento es tan importante como cualquiera de los yesos o como la cirugía misma. ¿Tá? Es frustrante para la familia, es frustrante para los chicos y el abandono de ese dispositivo hace que esto vuelva otra vez y esas son las frustraciones que tenemos. ¿Y cuánto tiempo tendría que usar ese...? Ese dispositivo lo tienen que usar 23 horas al día los 4 primeros meses o 5 primeros meses. ¿Verdad? 4 o 5 primeros meses, las 23 horas al día. ¿Tá? Y después lo usa solamente en un periodo de 8 a 10 horas, sí hasta los 4 o 5 años. Ahí sí. Perfecto. O sea que a la mañana el chico está jugando, haciendo su vida normal. Y después vení para dormir, te pongo, no, algunos usan para dormir, dice, voy a dormir, mamá, poneme y claro, duermen. Ya están acostumbraditos. Sí. Qué maravilla. Bueno, ¿y cuál es el equipamiento que ustedes tienen ahí para hacer diagnóstico? Bien. Eso es muy lindo porque me puse a pensar, ¿verdad? Y realmente tenemos todo, ¿tá? Todo lo que podemos tener. Tenemos resonador, tenemos tomografía, tenemos las radiografías básicas, en quirófano tenemos los elementos. Ahora, la dificultad y lo que ve y sufre el asegurado es la disponibilidad de esos, ¿verdad? Y el tiempo de espera, ¿verdad? Así que es muy lindo contar con eso, pero no lo contás muchas veces con la frecuencia que el asegurado lo necesita. ¿Verdad? Claro que cuando hay una situación que amerita, yo tengo un chico que tiene un tumor que no puede esperar 2 meses, se hace rápido. ¿Verdad? Pero explicarle al que no tiene esa urgencia de que va a tener que esperar es algo que nos pone a nosotros en una situación difícil.
pero por suerte tienen a disposición. Perfecto. Bueno, hacemos un cortecito, seguimos enseguida. Seguimos charlando con el doctor Humberto Galeano. Estamos hablando de ortopedia y traumatología, toda la atención y los tratamientos que están ofreciendo. Y ahora quiero entrar un poquito en el tema de las cirugías, doctor. Contanos cuáles son las cirugías que ustedes hacen, cuáles son las cirugías que se necesitan hacer y bueno, todo lo que tenga que ver con eso. Bien, ahí entramos en un abanico de posibilidades, ¿está? Entrar a quirófano, hacer una cirugía, puede no necesitar ni siquiera un corte, ¿no? A veces tenemos chicos que tienen fracturas, donde están con el brazo deformado por la fractura, sí. Van a quirófano, pero lo que se hace es una sedación, una anestesia general, y ahí podemos corregir esto y hacerle un yeso en quirófano. ¿Tá? Sigue siendo un acto quirúrgico, pero sin corte. Pasamos por las artroscopías que hacemos para situaciones de rodilla, que son cirugías también mínimas, hasta cirugías muy grandes en ya chicos mayores, con secuelas de otras cosas, o las cirugías oncológicas, donde hacemos reemplazos grandes de huesos enfermos por otro tipo de dispositivos. Dependemos muchas veces de los dispositivos o implantes cuando hacemos algunas cirugías grandes. Ya. ¿Y en qué casos, después de la operación, siempre tienen que hacer, no, es en qué caso, perdón, siempre después de la operación tienen que hacer una rehabilitación, tienen que hacer alguna cosa, o hay casos que se operó y ya está? El chico, a diferencia del adulto, tiene un potencial de recuperación brutal. No vas a ver a un chico que venga al consultorio y te diga, doctor, dame más reposo porque no quiero irme al cole. No, ellos te dicen, déjame, me voy, a diferencia del adulto, ¿verdad? Entonces, puntualmente hay chicos que no necesitan fisioterapia. Muchas fracturas de codo, por más de que le quitas el yeso y el codo está duro, con actividades rutinarias o consejos que les damos, ellos van recuperando. Hay otras situaciones más complejas que sí requieren fisioterapia. Cirugías de rodilla, algunas reconstrucciones que sí necesitan recuperar esa musculatura, esa articulación y todo, pero no es igual que el adulto. ¿Y el tema de la columna, doctor? Lo de la columna, ahí nosotros trabajamos en conjunto. En realidad hay una línea gris en cuanto a lo que es el especialista de columna, que es el traumatólogo de columna, el neurocirujano y el traumatólogo infantil. Nosotros no hacemos cirugía de columna, ¿no? O sea, el traumatólogo infantil no hace cirugía de columna, pero sí hacemos controles de los parámetros que son normales para algunas columnas, ¿verdad? Algunas curvas que pueden ser normales, algunas situaciones de infección que pueden ser tratadas con el pediatra, pero hasta ahí. Hay unos límites en cuanto a lo de columna. Ya. ¿El yeso sigue siendo el yeso antes o es el yeso este tipo botita? Tenemos los dos. El yeso clásico, el blanquito, es el que más se usa, ¿verdad? Desde el punto de vista terapéutico, da igual que sea el acrílico, que es el de plástico, o el yeso normal, ¿verdad? El yeso común te sirve porque es un poco más simple de moldear, es un poco más rápido, es más económico, para el paciente, y lo podemos cambiar para quitar, también es más fácil. El otro yeso es más cómodo, el otro yeso es resistente al agua, ¿verdad? No es para el agua, es resistente al agua, pero también se usa. ¿Qué cantidad de cirugías tienen por año o tuvieron el año pasado, por ejemplo? Estamos en un promedio entre 420 y 450 cirugías en traumatología infantil por año. Eso cruzando con las consultas, que tenemos 450 consultas por mes de infantil nada más, es casi un promedio del 10% que necesitan cirugía, ¿verdad? Y eso va mucho con que nuestra población, cuando consulta, es porque ya pasa algo, ¿no? Claro. Muchos de ellos ya pasa algo cuando consultan, dejan esperar. Así que es un porcentaje alto de pacientes que terminan en cirugía.
¿Y cuántas camas de internación, por ejemplo, cuentan? En el Hospital Central hoy en día disponemos de 6 camas para traumatología. ¿Eso es aparte? Es un lugarcito que tenemos, que nos reservó la gente de pediatría, que es traumatología infantil. ¿Verdad? En Ingavi tenemos 9 camas, teniendo la ventaja de que nuestros pacientes que van a quedar por mucho tiempo internados o que tienen otras situaciones, se internan en pediatría y nosotros los vamos a visitar a pediatría. Estas camas son para cirugías ambulatorias más que nada. ¿Y cuáles son los casos en que se necesitan prótesis? ¿Prótesis te referís a implantes o a prótesis como tal? A todo. Explícanos. Los implantes en traumatología los requerimos cuando no vamos a poder lograr una estabilidad del hueso con los medios que tenemos, o yeso o no hacer nada. Entonces requerimos un implante que nos dé la estabilidad correcta para que ese hueso cure de la forma correcta. Las prótesis nosotros le llamamos cuando reemplazamos algo por un dispositivo. Entonces en una fractura usamos implantes, que son muy frecuentes. Cuando van a quirófano, la mayoría requiere un implante. ¿Y de qué son los implantes? Y son de aleaciones de acero generalmente, acero quirúrgico. Algunas son de titanio, otras tienen componentes de plástico con aleaciones de acero generalmente. ¿Esos son los clavos o es otra cosa? Sí, los clavitos son de titanio que nosotros usamos, son diferentes a los que usan los adultos, y las placas y tornillos son de acero inoxidable, acero quirúrgico. Y las prótesis tienen un componente de plástico y un componente de metal. Todo esto que estamos hablando, ¿el papá tiene que pagar algo? Generalmente sí. Sí. Porque el seguro de IPS... O la mamá, ¿verdad? Claro. Papá o mamá, por favor, no se enojen la mamá, que la mamá pagamos casi todo. Escucha. El seguro, viste que es del trabajador, ¿verdad? Entonces la cobertura generalmente para este tipo de implante lo tiene el que paga el seguro, que es el trabajador. Nosotros tenemos esta dificultad con los chicos que hay que comprar el implante, ¿está? Claro que hay un servicio social que ayuda a conseguir. El universo de IPS del asegurado es diferente porque son gente que trabaja. Entonces, cuando tu hijo se lastima y necesita un implante, hay cierta posibilidad, aunque limitada por nuestra realidad actual, cierta posibilidad comparado con el que no está en IPS. ¿Verdad? Pero sí, generalmente lo tienen que conseguir. Todo el resto lo cubre IPS. Claro, o sea, la cirugía, la internación, los medicamentos, por más caros que sean, todo lo debe cubrir IPS. Perfecto, pero de todas maneras ahí me imagino que hay un sector en que le puede orientar a ese papá, a esa mamá, a ver, tienen que comprar una prótesis, tienen que comprar lo que sea, bueno, vayan acá, pidan acá, hay un acompañamiento. Por una cuestión de suspicacia y de evitar malos entendidos, nosotros no nos podemos meter en la parte comercial. Entonces, se le da una lista con todas las casas potenciales que tienen esos implantes, y con eso, más la receta, hay un servicio social que orienta y ayuda a dónde ir a conseguir eso, ¿verdad? Pero nosotros no nos involucramos en la parte comercial. Claro, está bien. ¿Y cómo se realiza la derivación y el seguimiento de los pacientes? No es muy complejo. Nosotros hacemos, el paciente nuestro que se operó por diferente situación, que necesita fisioterapia, le hacemos la orden y le orientamos a que si tiene una clínica periférica de IPS que tenga el servicio de fisioterapia, van ahí con la receta directo, no hace falta hacer ningún trámite de derivación ni nada. Con esa indicación van ahí y ahí lo manejan. El lugar central de fisioterapia ahora es en CESI, que es el centro que es el que está al lado de IPS, el más lindo, súper lindo. Entonces ahí van y me están diciendo los pacientes de que no hay mucha espera, por suerte. Qué bueno, fantástico. Bueno, y después de la cirugía, última pregunta, después vamos a hacer el corte. Después de la cirugía, ¿qué tipo de controles tienen que hacer? ¿Siempre es en IPS? ¿Tienen que volver cada cuánto? ¿Cómo es eso? Y a nosotros nos gusta de que sigamos nuestros pacientes, ¿verdad? Tenés que hacerte cargo. Las complicaciones pueden existir, ¿tá?
están descritas. Y así como te dije, lo del pivot, la complicación ocurre en los Estados Unidos, en Japón, en Inglaterra, hay un porcentaje de complicación. Entonces vos tenés que seguir tu paciente y es lo que convenimos entre todos los colegas, ¿tá? Pero a diferencia de una cirugía o de abdomen o de una cirugía que tenga una situación más contaminada, son cirugías muy limpias, que no requieren una curación diaria. Muchas veces la primera curación se hace en 5 días o en una semana. Y ahí coincidimos con el consultorio nuestro y los pacientes que nosotros operamos los vemos por consultorio. Generalmente van sin cita, van ahí y los miramos porque es una responsabilidad importante, hay que controlar esas heridas. Claro. Qué fantástico, qué bueno saber eso. Sí. Hacemos un corte, doctor, te dejo que tomes agüita, volvemos enseguida. Bueno, estamos en la parte final del programa, tenemos algunos minutitos más. Estamos hablando con el doctor Humberto Galeano, él es especialista. Galeano se dice o Galeano, ahora recién veo cómo se escribe. Indistintamente. ¿Pero es italiano o de dónde? ¿Cómo que no, doctor? ¿De dónde viene el apellido? No, paraguayito. Bueno. Humberto Galeano, especialista en ortopedia y traumatología infantil, oncología ortopédica, médico de plantel de ortopedia y traumatología infantil del hospital de IPS, que nos estuvo contando y nos está contando todo esto, todo cómo trabajan, el tema de las edades también, que es genial, porque es hasta 14, a partir de 15 años es en Ingavi. Sí. Abajo de 15 años es en el central de IPS. En el hospital central. Porque ahí está pediatría. Bueno. ¿Cuáles son los proyectos, doctor, para más adelante? Justamente sobre eso. Estamos intentando unificar. En el hospital de Ingavi tenemos un hospital nuevo, unas condiciones muy lindas, y estamos tratando de conseguir lo que nos falta para llevar también chicos pequeños ahí eventualmente. El proyecto a largo plazo es que exista el hospital materno infantil, o por lo menos infantil de IPS, que es un sueño de todos. Sí. Y ahí mudarnos todos con todas las complejidades y todas las posibilidades que podamos brindar a los chicos, ¿no? Entonces, hacia ahí apuntamos. Qué bueno, eso sería genial, tener un hospital infantil de IPS. Sí. ¿Qué falta para que se haga eso, doctor? Hay que preguntarle a los de arriba. A los de arriba. Bueno, pero ahí están las ganas, hay proyectos, se habla de esto, no es un sueño mágico. No es un sueño inexistente, es un sueño con bases, se está hablando de eso. Nos consultan sobre necesidades, sobre proyectos, hay lugar ya, eventualmente tengo entendido que hay muchas posibilidades de que ese predio enfrente a la Expo sea un lugar potable, ¿verdad? O sea que es algo que se está hablando, no es algo que no existe. Ya. ¿no? Ya están moviéndose las fichas. Ese lugar está espectacular. Ojalá. Que hay una construcción abandonada, ahí es. Sí. O sea, se usaría esa... Ay, yo ya estoy haciendo el proyecto. No. El doctor no quiere decir. En líos. Bueno, pero están las ganas, se habla, porque lo ideal sería, obviamente, centralizar. Así como hicieron CECI, ¿por qué no pueden hacer algo para...? Ojalá, ¿verdad? Yo contento. Muy bien, perfecto. A nosotros también nos gusta trabajar bien, estar en un lugar lindo. Claro que no es que disfrutamos en condiciones no ideales. Claro. Así que, y también buscar lo mejor para el usuario, obviamente. Pero claro que sí. Bueno, doctor, le queremos agradecer la presencia en el programa. Muchísimas gracias por todo lo que nos estuvo explicando, contando. Conocimos un poco más de lo que tiene IPS y la atención que está brindando. No, gracias por la invitación y a las órdenes siempre. Perfecto. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao.
Melanie consultó la primera vez cuando ella tenía 1 año 3 meses y ahí le diagnosticaron luxación congénita y tuvo una programación de cirugía para 2 meses después. Se operó, salió súper bien la cirugía con el doctor, ¿verdad? Y ahí nos dimos cuenta que había otro problemita con la piernita, ¿verdad? Y él me recomendó esperar hasta que ella tenga la edad que tiene ahora, 8 o 9 años. Y se hizo unos estudios y era para cirugía de nuevo, porque su diagnóstico es agenesia de ligamento anterior y posterior. Entonces ahora le hicieron el posterior, el del costadito, para estabilizarle un poco la rodilla porque se le iba luego. Yo presenté los estudios, una radiografía, y ahí se dieron cuenta que era una luxación congénita. Y ese día ya me dieron fecha para octubre. Yo le llevé en agosto, septiembre, octubre, sí, para octubre, y se operó sin problema. Entró jueves, se internó viernes, sábado ya salimos. Y como era chiquitita estaba difícil porque tenía yeso acá hasta la pierna y ella tenía que estar upa y todo el tiempo. Pero después, cuando le quitaron, ella sin problema se movió, gateó, caminó, hasta que vimos el problema de las piernitas. En esta cirugía me cubrieron todo eso. Lo que compré fue 2 yesos para enyesarle la piernita, nada más. Después los medicamentos, todo. Lo que me dieron para llevar a la casa también. No compramos nada. Sé que iba a ser muy costoso, en un privado. 50, 60 más o menos. 2 veces nos fuimos miércoles para ver cómo vamos con la rodilla. Y también nos íbamos para cambiar el yeso y eso. Y que está muy bien la rodilla. Sí, ahora está cicatrizando. Que estamos con sesiones de fisioterapia en CESI, en Central también. Me hacen hacer ejercicio. Primero hago en la bicicleta y después hago ejercicio. Cuando ya no íbamos a ir y íbamos a comer, yo procuré sentarme y me pude sentar bien. Debajo de mi pantalón está mi rodillera y yo tengo que usar ese cuando camino, pero si no voy a caminar muy lejos no tengo que usar. Debo tener cuidado porque algunos en el recreo corren y me pueden empujar. Y si me caigo, a cirugía. Desde la primera cirugía hubo un excelente trato hacia nuestra persona y hacia ella. Yo personalmente yo no me puedo quejar de IPS. El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.